sistema. Entonces se van produciendo microsoluciones adaptadas a cada realidad universitaria, no a cada realidad nacional, no a cada sistema de innovación. Claramente uno advierte, haciendo una mirada, que hay dos discursos ideológicos distintos. Uno, quizás uno ya puede decir que es el que está triunfando, el más aceptado, es que proteger los resultados de la investigación es muy saludable, es un ejercicio importante, estimula la oferta tecnológica de la universidad y potencia las posibilidades de transferencia de tecnología. Hay muchas otras variantes que se pueden analizar, pero este es el discurso central, ese es el concepto. Y por otro lado, existe quienes dicen que el conocimiento, y aún hoy lo dicen, y con mucha fuerza, instituciones importantes, a veces no lo dicen abiertamente, pero está claro en la ejecución de sus políticas, es que el conocimiento es patrimonio común de la humanidad y no debe apropiárselo nadie, no debe haber actos de apropiación sobre él. Debemos establecer esta regla de juego. Cuando hablamos de política como el marco regulatorio en función de esas definiciones, por eso son tan importantes las definiciones, porque son las que después, en definitiva, van a quedar impresas cuando uno regula el tema. Si uno analiza cuáles son los aspectos más relevantes de las políticas normativas que tiene que tener una institución de educación superior, claramente aparecen algunos puntos como sobresalientes. El primero, se debe determinar en nuestras instituciones el ámbito de aplicación objetivo, el ámbito de aplicación de la norma. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual es una disciplina muy heterogénea, que va desde las patentes al derecho obtentor, desde la información confidencial hasta el derecho de autor, pasando por los modelos y diseños, todo lo que conocemos ya. Pues, es importante que cuando uno normativiza estos temas, establezca a qué ámbito del derecho de propiedad intelectual se va a aplicar la normativa. ¿Por qué? Porque las soluciones en relación al resto de los elementos va a ser distinta. Estas son una familia muy promiscua, la de la propiedad intelectual, que solo comparten algunos caracteres, pero que en realidad tienen regulaciones muy distintas. Tienen efectos jurídicos distintos en cuanto a los derechos que conceden, al tiempo de duración, a cómo nacen esos derechos, a quién se le atribuye la titularidad en uno y en otro sistema. Y es difícil, si yo meto todo en una bolsa, que las soluciones después sean armónicas. Estas normativas deben delimitar el ámbito de aplicación subjetivo. En las universidades este tema es muy importante. Debe haber claramente, reflexivamente, saber qué sujetos quedan comprendidos. Los estudiantes, sí o no. Los docentes de doble dependencia, sí o no. Los docentes de full time, semi, los docentes con relaciones simples. O sea, hay que ver de qué manera se regula estos sujetos y si a todo el mundo le damos el mismo tratamiento o no. Se debe pensar en eso. Se debe evaluar quién va a ser la autoridad de aplicación de estas normas. Este tema parece ser menor, pero no lo es. En gran medida el éxito de la aplicación normativa está en quién es la autoridad de aplicación. La mayoría de las autoridades de aplicación, o muchas universidades argentinas, la autoridad de aplicación de las normativas de propiedad intelectual termina siendo el Consejo Superior, un órgano que de ninguna manera tiene una capacidad ejecutiva. La regulación del proceso interinventivo. El proceso interinventivo se denomina el proceso que va desde la creación, desde la idea, desde el acto creacional de una persona hasta que se materializa una solicitud de patente. Este proceso muchas veces no está comprendido dentro de las normativas universitarias, pero es un proceso muy importante. La atribución de la titularidad, o sea, determinar un sistema de atribución de la titularidad eficiente que sea adecuado a la normativa nacional, pero que esté adaptado a las necesidades de las instituciones universitarias. Establecimiento de normas sobre la comercialización de resultados de la investigación. No existen en la mayoría de las normativas de propiedad intelectual normas que regulen la comercialización, y parece mentira porque precisamente se protege para comercializar. Da la sensación que con atribuir el sistema de titularidad ya está todo resuelto y cumplimos con el compromiso de tener nuestra propia normativa. Se debe establecer
pautas de determinación de los beneficios económicos, como que, no como cómo repartimos una torta, que en la mayoría de los casos nunca existe, sino de cómo generamos mecanismos de incentivo para que todo el sistema funcione. O sea, incentivamos para que se invente y se inventa para que se pueda comercializar y se pueda materializar en la creación en la industria. Y establecer un sistema de financiamiento. Obviamente, la propiedad intelectual es un tema costoso, es un área donde no se puede evitar pensar en cómo se van a soportar los costos. Estos costos además son incrementales, todos lo sabemos, los que trabajamos en propiedad intelectual, y eso se tiene que evaluar. Y obviamente el establecimiento de sanciones, una cuestión bastante trivial, pero que si uno advierte las políticas de propiedad intelectual escritas o las normativas de propiedad intelectual, en el ámbito universitario las normas no llevan sanciones y muchas veces, si no tienen sanciones, prácticamente son inaplicables. Para comparar estas dos dimensiones y mostrar la relación, yo tomé un ejemplo al voleo, así, el primero, uno que me permite hacer muy fácil la comparación. Las dos son importantes. La dimensión conceptual es la dimensión del sustento filosófico de nuestra actividad. Por ejemplo, esta es una posición política. Los estudiantes preparan sus tesis como parte de su formación profesional y los resultados de sus trabajos sustentan las bases sobre las que accederán a la vida profesional. Por lo tanto, dejar las invenciones a los jóvenes que están a punto de incorporarse al mundo de los negocios puede ser la forma más efectiva de transferir tecnología a la industria. Esto es una posición filosófica, esto es lo que se denomina la teoría del escurrimiento. ¿Sí? Esta teoría del escurrimiento inspira no solamente posiciones como esta, como las del estudiante, sino que inspira el artículo 24 bis del derecho italiano de patentes. ¿Por qué? Porque se dice que al escurrirse se es más eficiente. No se concentra la titularidad, sino que cada individuo se la lleva consigo y eso hace que sea más eficiente la transferencia. Si yo pienso de esta manera filosóficamente, el reflejo normativo diría algo así. Los resultados protegibles obtenidos por los estudiantes en el marco de sus tareas de investigación curricular serán de su propiedad. También le pertenecerán a los estudiantes los derechos de autor sobre las obras literarias que realicen personalmente o con orientación de un asesor en el desarrollo de sus actividades académicas. No es importante, lo único que quiero mostrar son dos dimensiones de un mismo tema. Debemos tener primero elegido qué queremos hacer y después tratar de regularlo. Pero no podemos hacer lo que siempre hacemos, que bajamos documentos de Internet y los traducimos o los adaptamos cambiando algunos nombres y se lo mandamos al Consejo Superior. Debemos trabajar para resolver este tema adecuado a cada realidad local. Y en cuanto a las políticas como herramientas de instrumentación, vemos que existen dos grandes modelos. Uno es la gestión asumida por la propia institución, y el otro es la gestión tercerizada a terceros. En el primero se advierte que hay oficinas que han asumido hay universidades que han asumido una gestión centralizada y otros que se apoya a los docentes para su autogestión. Cada uno elegirá el modelo que más le sea eficiente o que piensa que puede ser más eficiente. Yo tengo, evidentemente, alguna elección y en el segundo modelo se ve que en algunos casos se tercerizan solamente las tareas técnicas de protección, por ejemplo, la redacción de una patente, y no el resto de las actividades, y en otro donde se terceriza todo, inclusive hasta la comercialización buscando brokers tecnológicos. O sea, los modelos, como verán, las políticas son muchas, pero debemos pensar en cada uno de estos ítems. Y para terminar, porque ya me pusieron el botón rojo, quiero dedicarle esta slides a Carlos, que me dice que cuando vuelve a Costa Rica tiene una terrible entrevista con su nutricionista. Dice Sir Landy esto que me parece muy apropiado. Durante demasiado tiempo, los derechos de propiedad intelectual han sido considerados como un alimento nutritivo para los países ricos y como un veneno para los países pobres. Los países pobres pueden obtener beneficios de los derechos de propiedad intelectual siempre y cuando estos puedan adaptarse al paladar local. Por eso es importante que se escoja una dieta adecuada. Muchas gracias.